días. Qué bendición verlos. Quiero decirles que de verdad es gratificante cuando uno de alguna forma pues pasa unos días sin ver a la familia. Uno siente como que cuando los ve hay una alegría. Y así como me pasó ahorita con mi hija Jiré, que estuvo 2, 3 días fuera, la vi y ella viene y me abraza y yo digo, qué bendición. ¿Cuánto necesitamos esos abrazos, verdad? Lamentablemente, pues toda esta situación pandemia nos ha puesto distancias, pero les quiero decir que igualmente verlos animados, asistiendo a la iglesia, para mí es un privilegio y una alegría. De verdad que me alegra saber de ustedes. Me alegra estar con ustedes. Me alegra poder tener un tesoro que compartir con ustedes. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine esta mañana, que nos toque nuestro corazón, que podamos de alguna forma, pues, ese propósito de Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccione hasta el día de Cristo, que eso sea una realidad, dándole nosotros herramientas a nuestra vida para que podamos entonces ejecutar de una forma excelente lo que Dios quiere para nosotros. Señor, gracias Dios, porque tú eres un Dios hermoso. Tú tuviste un sueño perfecto para nuestras vidas. Y cuando se vio interrumpido, de alguna manera, tú procuraste darnos un consolador, darnos esa esperanza de vida eterna. Y por eso te quiero dar las gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, eres amoroso y simplemente escogiste morir para estar con nosotros eternamente. Qué bendición. Te damos las gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La ruta de los sueños. Hemos visto algunos temas y esos temas pues de alguna forma nos van a permitir tener como un cronograma de la ruta. Así cuando las personas están en competencia, le marcan la ruta hacia dónde seguir. Pero una de las cosas que debemos hacer primero, como llamamos el primer tema, que era la clave de la concentración, tenemos una clave para concentrarnos, necesitamos eliminar cosas y así nos concentramos justamente en lo que verdaderamente es necesario para nuestras vidas. Hablamos de que para concentrarse había que huir, había que abandonar, había que rechazar cosas, había que hacer algunos cambios para entonces ver lo que en realidad necesitamos para estar concentrados en nuestra vida espiritual. Ese fue el primer tema. Posteriormente, pues, vimos la necesidad de poder diferenciar lo que es ser una persona realista o una persona soñadora, esas realidades en nuestras vidas que muchas veces nos conseguimos con situaciones y tenemos que ver cuáles son aquellas cosas que han atacado nuestra diligencia, cuáles son aquellas cosas que han atacado nuestras vidas. Y hoy vamos a estar viendo un tema de verdad profundo que probablemente, dependiendo de la concentración de aquellas cosas que ya abandonaste, dependiendo de la diligencia que pongas para enfocar en tu vida, entonces puedes hoy buscar y rebuscar en tus archivos, en tu memoria, buscar cuáles fueron esos sueños que se perdieron y cómo los podemos rescatar. Así que rescatemos nuestros sueños. Yo estoy seguro que cada una de las personas que está hoy acá presente tiene una historia. Es algo impresionante cuando tú hablas con una persona y empiezas a conversar, empiezas a conocer su vida y de repente parece que su vida fue algo bien bonito, no hubo problemas, pero resulta que viene el punto de que mira, es que el abuelo de mi mamá no reconoció al bisnieto, perdón, y por consiguiente entonces se perdió el apellido y tú dices, eso es parte de una historia. Parte de otra historia es que a mí me abandonaron, es que a mí me adoptaron, es que
yo mentí, es que yo fallé. Y de repente todas esas cosas hacen que cada uno de nosotros tengamos una historia y pensamos probablemente que por esa historia, que por ese peso, que por esa situación, no podemos soñar. Que por algún golpe nos invadieron la diligencia, un forajido nos invadió, un hacha se cayó y no sabemos, ya no tenemos la herramienta. Y ahí es donde vienen las preguntas. Y la pregunta para nosotros es si nosotros hoy podemos rescatar nuestros sueños. Aquella cosa que olvidaste de cuando eras niño, aquello que estabas empeñado continuamente. Yo soñaba siempre con tener un chalet, una casita, así como esas que aparecen en la foto, y soñaba y decía, bueno, a lo mejor me compro un terrenito cuando pueda y voy construyendo. Era mi sueño. Y justamente hace una semana atrás estaba con Edgar, íbamos caminando y vimos un chalet y sentí una alegría, pero a la vez algo triste invadió mi corazón porque dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con mi sueño? ¿Por qué abandoné eso? Realmente no lo abandoné, simplemente me fui desviando sin darme cuenta, lo fui olvidando, fui dándome respuestas como que no voy a poder, fui dándome respuestas como que el terreno es muy caro, respuestas como en otras partes es más económico porque lo hacen en madera, aquí hay que construir de otra forma, necesitamos una permisología. Entonces van avanzando y uno le va poniendo todos los obstáculos al sueño y te olvidas de eso. Pero yo les quiero decir que ese no fue el motivo de la inspiración para yo decir vamos a ponerle un nombre al tema. Es que en realidad la ruta de los sueños, esa ruta debe llegar a un punto en donde una vez que tú te hayas desprendido, hayas renunciado de una cantidad de cosas que no te permiten caminar, entonces posteriormente te das cuenta que tienes que ir en un camino siendo diligente y después dices, ¿diligente para qué? Te consigues con que estoy siendo diligente, estoy produciendo, pero tú dices, ¿pero para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue ese sueño que capturó tu corazón de niño, de niña, y lo abandonaste? ¿Qué fue lo que pasó? O peor aún, alguien te bloqueó tus sueños y tú simplemente ni siquiera tuviste la oportunidad de crear uno, de soñar con algo. Entonces ahí veíamos, ¿verdad? El primer tema, la clave de la concentración, después diligente o realista. ¿Quién obstaculiza tu ruta? Muchas veces hay personas que la obstaculizan, o probablemente tú mismo con tus pensamientos. Y hoy, rescatando tu sueño, quiero decirles lo siguiente. Es interesante esto. Hay dos sueños. O luchas tú por los tuyos, o simplemente permites que otros sueñen y escojan tu sueño. Hay personas que incluso nosotros los padres empezamos a decir, oye, es que yo quiero que tú seas esto, lo que yo no fui. Entonces empiezas a vivir por mi sueño. O tu esposo o esposa empieza a decir, es que yo quiero que tú cambies porque yo creo que tú puedes. Ya va, pero ese es tu sueño. Está bien que desees cosas buenas para mí, pero tienes que dejarme que yo experimente mi sueño, porque única y exclusivamente cuando yo experimento mi sueño verdadero, eso es lo único que me va a impulsar a hacerlo de una manera auténtica y con ganas. Porque si simplemente yo estoy dejándome llevar por los sueños de los demás, vamos a llegar a algunos, los que puedan llegar a la vejez, una vejez frustrada, una vejez en donde simplemente vas a darte cuenta que lo que hiciste fue complacer a medio mundo, porque la otra mitad no está complacida. Eso es lo peor, que terminas tú en deuda contigo mismo y en deuda con la otra mitad del mundo. Y simplemente una parte del mundo te dirigió tu vida, parte de tu familia, parte de los pensamientos ordinarios del día a día. Digo ordinarios es de las tareas diarias, que te levantas, friegas, desayunas, no sé,
Los que pueden cocinar, cocinan. Los que no, esperan. Y simplemente pasa el día y llegó la noche y pasó otro día más. Y nada contó para la eternidad. Y nada contó para tu satisfacción. Y nada contó para aportar a ese sueño hermoso que una vez tuviste. Ay, pero es que esos eran sueños muy vanos. Mire, no importa. Lo importante es la intencionalidad que te impulsa. Esa misma intencionalidad puede ser que te lleve entonces a conquistar algo glorioso, algo para Dios, algo que cuente para tu vida, para la eternidad, y no solamente la rutina del día a día. El día a día, me paro, me levanto, voy al trabajo, hago aquí, hago allá, agarré algo de dinero, compré, gasté, se me acabó y vuelve la ruta diaria. Pero la ruta de los sueños tiene un objetivo final. Ahora, ¿cómo lo podemos alcanzar? La palabra habla de eso. Y yo quisiera de verdad que hoy nos fuéramos con ese sueño para poder nosotros ver en ustedes, o incluso en mí, porque yo también los he perdido, yo también los he abandonado, yo también he sido invadido. ¿Cómo podemos hacer para que eso suceda? La palabra es clara. Y vamos a seguir. ¿Qué quieres entonces? Vas a escoger tus propios sueños y dices, recuérdalos ahorita. ¿Cuál fue ese sueño? No, pero es que me equivoqué. Mi sueño era hacer esto y esto y esto y no sucedió y ya no puede suceder. ¿Por qué no procuras retomar la ruta de los sueños? ¿O quieres seguir complaciendo a los demás para que la gente crea? Para que la gente te acepte. Y tú mismo no te aceptas. Porque tú dices, no soy eso. El segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice así: también debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presente todas estas cosas. Fíjense una cosa, aquí el apóstol Pedro estaba enfocado en enseñar ¿para qué? Para que después de su muerte la iglesia quedara enfocada, quedara concentrada con esa ruta de los sueños, para que puedan tener siempre presentes todas las cosas. Él tenía un propósito en su vida, dice que ya el Señor le había revelado que su partida iba a ser pronta y simplemente él dijo, ok, como ya el Señor me lo reveló, pues ahora yo quiero decirles a ustedes qué cosas deben continuar haciendo para su bien. Pero seguimos con la pregunta, ¿dónde perdiste tu sueño? Elías, o Eliseo, no recuerdo, perdió el hacha, estaba trabajando, Eliseo, ok, estaba trabajando y de repente necesitaba avanzar y pidió un hacha prestada y en ese proceso dice que se le salió la cabeza del hacha y se perdió. Cayó en el río y de repente empezó y estaba preocupado porque era prestada. Imagínate, la única herramienta que tenía para trabajar se le perdió. Cuando tu única herramienta se te pierde, ¿cuál es tu herramienta? No la sé. Ramón trabaja con torno. Imagínate, Ramón, de la noche a la mañana se fundió la parte eléctrica del torno y se partió en dos. No sé. Tú dices, oye, cuando eso pasa, entonces uno dice, bueno, ve al cielo. Señor, ayúdame. Perdí la herramienta de trabajo. ¿Cuál es tu herramienta? Moisés tenía una vara y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la vara? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Dijo, una vara. Échala al piso, tírala, porque de esa es la única manera. Cuando tú no tienes la herramienta, cuando se te pierde el hacha y cuando el Señor te dice, tira la vara, entonces quedas tú íntegramente y es Dios en ese momento que puede hacer algo grandioso contigo. Lo puede hacer, solamente hay que rendirse. Dios ha hecho grandes cosas cuando las personas han ido al desierto. Cuando nosotros quedamos en soledad, ahí solamente es cuando descubrimos la potencia, el amor de Dios, la consolación de Dios en ese rincón donde tú dices, aquí hay un desierto.
En ese momento cuando no hay comprensión de las personas, en el momento cuando nadie quiere colaborar contigo, en el momento que te negaron el crédito, en el momento que te robaron el carro, ese es el momento. Y yo se los digo con propiedad porque lo he experimentado. Pero Dios hace cosas grandes y maravillosas cuando tú tienes un propósito bonito. Yo tenía un Volkswagen y mi hijo Enzo, pequeño, se ponía en la partecita de atrás donde está el motor ahí, entre el vidrio y el motor, y él cabía ahí. Y él decía, me gusta mucho el Volkswagen, decía mi hijo. ¿Y sabes qué? Me lo robaron a los 2 meses de haberlo comprado. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué? Yo lo único que quería con este carro era ir a trabajar y llevar a mis hijos a la playa. De verdad. Justamente, eso fue un 2 de julio. El 2 de noviembre, un amigo llegó, se llama Héctor Martínez, llegó a mi casa y estábamos ahí comentando, bueno, que ando a pie, no sé qué cosa, y de repente él se va después. Y yo le digo, Héctor, dejaste las llaves del carro, de su carro. Y me dice, quédate con el carro. Le digo, no quiero, ya me robaron uno. Quédate con el carro y me lo pagas cuando tú puedas. Me lo vendió como a un 10% del valor del carro. Yo había soñado con ese carro, un Monte Carlo bellísimo, ¿cómo se dice? Con claraboya, quemacoco, como se le quiera decir. Oye, yo quedé encantado, pero impresionado con Dios. Y Dios me dijo, voy a seguir contigo. Yo no lo entendía cuando me habían robado el carro, dije, ¿por qué? Pero Dios me dio uno mejor. Es probable que a usted le haya pasado una y después otra y más bien va de mal en peor, pero probablemente va a llegar el momento de repuntar si nosotros somos honestos con el Señor, decir, Señor, ¿qué pasa con mi vida? Hay algo que no está bien. Hay una discusión contigo que tengo que resolver. Yo lo invito a que sueñen. Y cuando Eliseo perdió el hacha, aparece un ángel y el ángel le dice, Eliseo, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde se te cayó el hacha? Si el ángel tenía la potestad, la facultad de conseguir que el hacha flotara, imagínense si no tenía la potestad de saber dónde. Pero él necesitó enseñarle a Eliseo, Eliseo, ¿dónde se te cayó el hacha? Es necesario que tú veas, Eliseo, ¿dónde se te cayó? ¿En qué parte? Porque de esa manera vas a saber que el próximo trabajo que vas a hacer no lo debes hacer tan cerca del río, de manera que si se te cae puedas ver dónde está. Esa es la enseñanza que yo he captado. Obviamente, probablemente pueden haber muchas más, pero cuando yo me pregunto, ¿dónde se cayó el hacha? ¿Dónde perdí el sueño? ¿Dónde perdí la ruta? ¿Qué forajido invadió mi diligencia? Y cuando yo digo todo eso, entonces solamente tengo que buscar al Padre. Señor, ese ángel que se le apareció a Eliseo es el mismo ángel de Jehová que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios encarnado, que te quiere mostrar a ti. Continúa con tu sueño, porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es una promesa que yo creo y me apropio, porque está en la palabra. Así que recuerda, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde perdiste el sueño? Hay una pregunta adicional. ¿Qué sueño martilla tu pecho, pero de una manera que tú dices, esto es lo que me hace vivir, esto es lo que me hace levantarme, esto es lo que me hace soñar? Ah, no, pero esos son caprichos infantiles. No, probablemente puedas cambiarlo en el camino, pero es necesario que te levantes con un martillo en tu pecho continuo. Si dejó de latir, si tu sueño dejó de existir, si la razón por el cual vivir ya se perdió, entonces es necesario que rebusquemos continuamente, que el Señor nos muestre y que nos diga
este es el camino, con esto vas a estar bien, con esto vas a estar animado. Hay personas que no tienen sueños simplemente porque han perdido el ánimo. Y saben una cosa, hay un verso, 2 Corintios 4:1, habla específicamente que si hacemos la voluntad de Dios, nunca vamos a estar desanimados. Y eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Pero es necesario, ¿dónde se cayó el hacha? ¿Cuándo perdiste ese sueño? ¿Y qué sueño martilla tu pecho? Si no hay ninguno, es necesario que le preguntes, porque si no vamos a ser como autómatas. Se acabó la batería, me enchufo un ratico, me animo, ya comí, sigo caminando. Y somos como un celular. Pero no es lo correcto. ¿Qué martilla tu corazón? ¿Qué martilla tu pecho? Ahora bien, hay otra pregunta. ¿Lo que hago mejor es lo que me gusta hacer? Lo que haces mejor en tu vida, lo que tú dices, esta es mi profesión, este es mi oficio, esto lo sé hacer, sé animar a las personas, sé trabajar con un torno, sé trabajar en herrería, sé trabajar en electricidad, soy un ingeniero, soy ama de casa, soy lo que sea. Mi pregunta es si eso que haces mejor es lo que te gusta hacer. Porque hay personas que le gusta hacer algo, le gusta, por decir, hay gente que le gusta, yo quiero cantar, pero se alinea con que quieres y lo haces bien, o también lo contrario. Lo que haces mejor te gusta, porque es probable que algunos de ustedes conozco médicos que son médicos pero no les gusta ese trabajo y no tienen el don, no tienen la vocación, pero sí tienen la elección. Y hay una palabra en la Biblia, también en Pedro, que habla la necesidad de entender cuál es la vocación y cuál es tu elección. Cuando eso se conjuga, elección más vocación, y lo haces lo mejor posible y te gusta hacerlo, explotamos, crecemos, es exponencial los logros que se esperan. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Lo que hago mejor es lo que te gusta hacer? Esa es la pregunta. Pero esa pregunta está dividida en dos segmentos. ¿Eso guarda relación y es congruente con tu vocación y tu elección? Así como dice ahí. ¿Lo que haces mejor es lo que te gusta hacer? Y eso que te gusta hacer y haces mejor guarda relación y es congruente con tu vocación y tu elección. Vamos a ver qué dice la palabra. Miren lo que dice acá. Dice, aquí sucedió algo bien interesante. Dice, y no solo esto, también sucedió que Rebeca, cuando concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, o sea, en esa elección. Y si podemos ver el otro versículo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Es necesario que nosotros veamos la necesidad y entendamos la importancia de que esa elección debe estar amalgamada, debe estar unida con que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer. Eso es tu vocación y elección. Y así lo dice en la palabra, en otra versión dice tu vocación y elección. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu elección? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Dios nos escogió no por las obras buenas que hiciéramos, así como dice en 2 Corintios 4:1. No es porque hayamos hecho las cosas bien. Él mismo escogió. Ahora bien, si seguimos acá, en 2 Corintios 4:1 dice, Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimamos. ¿Por qué no nos desanimamos? Porque Él nos permite que le sirvamos. Si tú rescatas tu sueño con elección y vocación, no te vas a desanimar. Así dice en 2 Corintios 4:1. Así que esa es la invitación. Ahora bien, la pregunta de nuevo, ¿qué forajido ha atacado tu concentración, tu diligencia y tu sueño? Esos que te invaden de repente y tú dices, no sé qué pasó, pero algo sucedió en mi vida y estoy invadido. ¿Qué pasó? No importa la edad, no importa cuántos hijos tengas, no importa
tu estado civil, no importa. Lo importante es que tú tengas una determinación y decir, yo voy a continuar porque necesito soñar con eso. Ahora, para terminar, yo tengo, vamos a decir, el ABC de qué suceder cuando esos sueños son truncados, cuando todavía necesitas conseguirte con la realidad de cosas que no han podido transformar tu vida. Entonces, hay estas palabras, las palabras finales. Dice, afrontar significa, llegó un momento que tu sueño fue truncado. Ok, listo. Ahora, vamos a afrontar esa realidad. La realidad es que pasó los años y ya no puedes ser el deportista que soñaste. La realidad es que quisiste aprender inglés, pero en realidad pasaste toda la vida sin poder, pero ahora quieres hacerlo y lo puedes hacer. Entonces lo importante es afrontar, primeramente afrontarlo de una manera genuina, de una manera sincera. Afrontas. Después de afrontar, aceptas. Cuando digo aceptas es que debes aceptar. Aceptar esa realidad, aceptar ese conflicto, aceptar probablemente que sí puedes o aceptar probablemente que no puedes, pero aceptarlo. Cuando lo aceptas sin resignación, entonces puedes continuar con otro sueño. Luego, flotar. ¿Qué significa flotar? Cuando tú estás soñando que vas a lograr una meta, sea corriendo, sea nadando, de repente tienes un calambre, por decir, y estás nadando. Tienes que aceptar que tienes un calambre. Tienes que aceptar que ese es el momento en donde probablemente no puedas avanzar, pero probablemente puedas salvar tu vida solamente flotando. Hay momentos en la vida en donde tú dices, ya va, espérate un momentico, necesito para ir a rescatar mi sueño, necesito flotar. Necesito flotar porque he estado muy enfocado en algo o muy ofuscado y eso me ha enfermado y necesito flotar para ver hacia dónde voy a ir. Después de eso, tienes que dejar pasar un poquito el tiempo, porque muchas veces con las emociones, el fragor de nuestro dolor o de nuestra preocupación, probablemente en el momento que necesitas tomar la decisión, si estás así, en esa condición, no vas a poder avanzar. Entonces es necesario que dejes pasar el tiempo, un poco de tiempo, no toda la vida, sino un poco de tiempo como para tranquilizar, como para organizar tus ideas, como para seguir flotando y refrescarte y descansar. Otro tanto como para aceptar de una manera inteligente qué fue lo que pasó y por qué no pudo ser. Y después de aquello, pues afrontar de nuevo. Y aquí continúa un ciclo continuo, así como el de los sueños, la ruta de los sueños. Comienza con la clave, que es la clave de la concentración, es la eliminación. Esto no me sirve, aquello lo boto, aquí me enfoco. Después, ser diligentes y realistas, entendiendo la realidad, así como Pedro dijo, oye, ya la hora de mi partida está cerca y yo lo único que quiero es que ustedes disfruten de ese futuro que Dios quiere. Después, procura rescatar tu sueño, pregúntate varias cosas. ¿Dónde se te cayó el hacha? Pregúntate, ¿qué sueño martilla tu pecho así con ganas, con fervor de decir yo quiero esto? Esto es lo que más deseo en el mundo. Por supuesto, además de servir a Dios, así como lo dice en 2 Corintios 4:1, que lo más importante es cuando tú sirves a Dios no te desanimas. Entonces puedes tener eso como servir a Dios y mantenerte flotando. Servir a Dios y aceptar que hay cosas que a lo mejor en el mundo no puedes hacer, pero hay algo glorioso que te espera para la eternidad. Entonces ese ánimo es lo único que te puede mantener para seguir soñando con otros sueños, porque dice que Dios está interesado también en ver cuáles son aquellas cosas sencillas de tu corazón, los anhelos de tu corazón, que parecen cosas caprichosas, pero Dios también está interesado en que si soñaste alguna vez con tener un florero con una rosa roja todos los días y tienes un jardín donde ir a cortar y ponerla, también Dios te puede complacer con eso, porque Dios hizo todo este mundo, esta policromía, ¿verdad?, de colores y todas las cosas que Dios ha hecho, lo ha hecho con la intención de que tú puedas disfrutar los sabores, disfrutar los olores, los colores,
disfrutar de la comunidad, disfrutar de tantas cosas que el Señor ha hecho para tu vida. Es necesario que ese ánimo lo puedas mantener en el proceso, sirviendo al Señor. Yo admiro personas que trabajan, tienen sus empresas, sus negocios y dicen, esto es lo que me permite, ¿verdad?, producir dinero, pero esta no es la razón de mi vida. La razón de mi vida es ganarme los clientes, llevarlos a Jesucristo, que se salven y continuamos. Gano dinero, hablo con las personas, me gano un cliente, estoy gozoso, no me desanimo porque estoy haciendo y sirviendo a Dios y continúo. Eso se puede lograr en la iglesia. Podemos nosotros hacer eso y yo los invito a cada uno de ustedes que se enamoren de estas cosas que el Señor te permite que tú estés animado. Volvamos al versículo, por favor, volvamos al verso de 2 Corintios 4:1, solamente para tenerlo ahí presente. Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimamos, por eso no nos desanimamos, es por eso, ese es el único motivo, porque le servimos a Él. ¿Estás desanimado? Probablemente has dejado de servirle al Señor. No, pero es que eso no lo es todo en la vida, porque yo tengo dolores y tengo mi hijo y tengo no sé qué cosas y tengo problemas económicos. Sí, está bien. Esos son las cosas diarias. Lo cotidiano nos enferma, lo cotidiano nos asfixia, pero no debe permitir en tu corazón, no debes permitir en tu corazón desanimarte. El ánimo significa tener esa alma, ese sueño que martilla tu corazón y dice, voy a continuar. Nosotros no somos de los que retrocedemos, debemos continuar. Esa es la invitación que yo les hago. Y la invitación adicional, nosotros como organización, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como hermanos, necesitamos que ustedes, por favor, se acerquen al liderazgo de la iglesia. Por favor, en este momento podrían, con todo el respeto, no se los pedí antes, pero los diáconos supervisores pudieran venir un momento, por favor. ¿Saben por qué les pido esto? Porque es necesario que ustedes sepan a dónde dirigirse a la hora de tener una necesidad o a la hora de tener una intención de hablar o a la hora de poder poner sus talentos y sus tesoros al servicio para servirle al Señor. Grandes hombres, amigos. También tenemos los otros diáconos. Por favor, Gabriel, puedes ponerte de pie. Está Esteban, por favor. ¿Hay otro? No, acá no, ¿verdad? Rodolfo está hoy en Los Guayos. Y le quiero pedir también, por favor, si los encargados de grupos de crecimiento o aquellos que están ahorita en el proceso de ensayo en grupos de crecimiento, por favor, pudieran ponerse de pie o pudieran acercarse acá también. Este es el llamado para ustedes, personas que hemos delegado, personas que hemos confiado. Pasen, por favor. Es necesario que el resto de la congregación sepa. Pero ¿saben una cosa muy triste? Demasiado triste, diría yo. Que si entre nosotros, los que estamos acá presentes, si entre nosotros no existe la identificación, y yo quisiera pedirles, por favor, el resto, que se puedan ir involucrando cada vez más, si tienes algo en que servirle a Dios, porque el beneficio no es para Dios, el beneficio es para nosotros. Dice, por eso no nos desanimamos. Por eso. ¿Y qué es eso? Servirle. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Tú le sirves y Él te permite que tú estés animado. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres tremendos, forjadores de sueños, que ayudan a personas. Y de verdad yo les quiero pedir, el que guste, tiene las puertas abiertas para servir. Nosotros no podemos ser truncadores de sueños. Nosotros no queremos ser unos forajidos que invadan tu diligencia y decir tú no. Nosotros no somos nadie para hacer tropiezo. Y ay de mí si yo hiciera tropezar a uno de mis pequeños, ¿verdad?
así dice Jesús. Dice, pobrecito aquel que haga tropezar a uno de sus hijos. ¿Qué sabes hacer? Tu vocación se alinea con tu elección. Lo que sabes hacer mejor es lo que estás haciendo, o estás simplemente detrás de un horno todo el día horneando y bueno, ni modo, me tocó eso. No quiero eso. Queremos una iglesia plena. No estamos hablando de una iglesia de 60,000. Si hay, amén. Pero preferiría 600 iglesias de 1,000. Serían 600,000. Sería tremendo. Pero es necesario que cada uno conecte su corazón con el corazón de Dios, con su talento, con su fortaleza. Los que cantan, los que sirven, los ujieres, los que nos ayudan allá en la proyección, los que cuidan los niños. Es que quedaríamos cortos diciendo todo lo que ustedes hacen, pero pueden dar más. No es para mí, es para usted, es para el Señor. Así que le pedimos a nuestro Padre que nos siga ayudando en este sueño, en este deseo, que mantengamos ese ánimo, porque lo que está haciendo o lo que está haciendo el enemigo es atacando el ánimo de las personas. El enemigo quiere primeramente que nadie se salve, pero después que se salvan, vamos a desanimarlo, porque un desanimado no puede animar a otro. Entonces vamos a procurar eso. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué martilla tu corazón? Enfoquémonos en eso. Vamos a seguir alabando a Dios y le damos las gracias por sus vidas. Gracias.